Francis Jorge ha tratado de hacer, si se quiere, una síntesis del significado que tiene el comportamiento de los congresistas frente al Código Penal. Yo quisiera hacer una interpretación ideológica de este comportamiento. El Código Penal es un sumo de leyes que pretenden normatizar el combate a la violación de la ley en una dimensión mayor. El combate a la violación a la ley que puede situar al violador en el camino del crimen o que sitúa al violador en la ejecución del crimen. Y en ese tenor ha adquirido particular interés para la sociedad aquel aspecto del Código Penal que pretende criminalizar la forma en que una mujer se deshace de un embarazo no deseado. El mundo ha tratado de ordenar esto de forma tal que se equilibre el concepto cristiano que plantea el surgimiento de la vida desde que se convierte la construcción del ser humano en un embrión. Aunque esto es puramente biológico, aunque esto es puramente médico, la escasa vocación de determinados segmentos religiosos de transformarse, de evolucionar como evoluciona la vida, como evoluciona el pensamiento, como evoluciona la tecnología, como evoluciona la economía, como evolucionan las relaciones sociales. El peso que tiene esa poca vocación de segmentos religiosos al cambio somete el poder político al dilema de o inclinarse a un lado al otro o construir como es lo lógico, y para eso fue construido eso que llamamos Estado, construir un equilibrio, la relación armónica entre el pensamiento religioso y el pensamiento no religioso, entre el pensamiento liberal o el pensamiento conservador. El armonizador de la sociedad es el político a través del Estado, para garantizar su funcionamiento, no para otra cosa. Pues en los códigos se trata de construir ese equilibrio, porque las constituciones de los países y los ordenamientos legales, que un código es un ordenamiento legal, tratan de construir ese equilibrio. Pues aquí no se construye ningún equilibrio. Una parte de los legisladores decidieron ponerse al servicio de una de las partes y renuncian al deber ideológico, al deber político de construir el equilibrio social que garantice la gobernabilidad y la estabilidad para el buen desarrollo de la vida en cualquiera de sus dimensiones, en la dimensión emocional, en la dimensión educativa, en la dimensión económica, en la dimensión espiritual. Por eso existen ordenamientos jurídicos que establecen la libertad religiosa, la libertad política, que son ya valores fundamentales del individuo. Pero aquí no. Aquí el Congreso
o una parte del Congreso decide que no, que ese no es su deber, construir el equilibrio armónico de la sociedad, sino que ponerse al servicio de una de las partes. Y la gente tiene derecho a saber por qué se da esto. Se da porque los políticos han renunciado al componente ético que debe estar en su accionar. Y ese componente ético tiene que expresarse en la lealtad a lo que dicen, a lo que le venden al votante para convertirse en detentores del poder. El PRM, como organización política, tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Y como tal, puede propiciar todos los cambios que entiendan pertinentes. Y puede también actuar con lealtad a lo que ha pregonado y a lo que encantó a la gente para convertirse en votante. Pero en el PRM hay un debate teórico-ideológico que tiene como escenario el Congreso Nacional. Y en el caso particular del Senado de la República respecto al Código Penal y a las exenciones como causales que liberarían a la mujer de la condena que implica el crimen, se envuelve en ese debate y hay gente que son portaestandarte de determinada posición. Por ejemplo, el PRM llevó 2 aliados en la parte senatorial. Uno se llama Ramón Rogelio Henao, del Partido Reformista, conocido el Partido Reformista como conservador, conservador en todo, hasta en la expresión de la tolerancia política, porque conocidos son las persecuciones que ejecutó aquí durante los primeros 12 años, que llevaron a la muerte a talentos excepcionales que pudieran estar aportándole al crecimiento de esta sociedad con sus capacidades, con sus compromisos éticos y con su vocación de servicio o de renuncia a la individualidad. Ramón Rogelio Henao lo llevó el PRM en una alianza. Otro que llevó el PRM en una alianza fue Antonio, el de transporte, Antonio Marte. Antonio Marte y Ramón Rogelio Henao encabezan la oposición a las exenciones de las causales en el Código Penal. Oigan bien, Antonio Marte y Ramón Rogelio Henao encabezan la oposición en el Senado. Levantan el pensamiento brillante político que plantea que no se establezcan causales liberadoras en el caso del aborto o justificativas del aborto. Muchas veces ustedes han escuchado a Ricardo Nieves resaltar la cantidad de patentes que tiene Israel. Pero ni hablar de la acumulación de conocimiento en Reino Unido, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier país del mundo desarrollado. Ni hablar de eso. Bueno, pero Antonio Marte y Ramón Rogelio Henao son los portaestandartes de la basamenta teórico-ética que plantea que no se incluyan exenciones. Esas 2 expresiones del conocimiento universal asentadas en el Senado de la República dirigen al Partido Revolucionario Moderno, que sin embargo tiene a Farideh Raful y Antonio Taveras del otro lado, planteando
levantando las basamentas ideológicos, científicos, teóricas y de salud que propone lo que propone el pensamiento de Reino Unido, el pensamiento de Israel, el pensamiento de Alemania, el pensamiento de Estados Unidos, el pensamiento más acabado, que se establezcan causales. Antonio Marte y Ramón Rogelio Genao son los portaestandartes del gran pensamiento de El Salvador, de Haití, de Guatemala, de Honduras, que plantea que no se establezcan causales. Pero el PRM tiene a Farideh Raful y a Antonio Taveras y decide irse por el pensamiento de Ramón Rogelio Genao y Antonio Marte, que debería ser una expresión de vergüenza el solo levantar es la bandera de ese pensamiento. Pero el PRM prefiere la vergüenza antes que el pensamiento claro del conocimiento y de la lealtad a su palabra, a su principio y a la gente que creyó en él.